a principios de 2017, más o menos. Ten en cuenta que Luis Mi Rey para ese entonces cumplía justo 20 años, porque se publicó en 1997. Cuando se dieron las circunstancias para profesionalmente relanzar a Luis Miguel, y uno de los proyectos que se plantean es hacer una serie biográfica, y entonces es cuando él solicita que sea mi libro pues el que sirva de base a dicha serie. Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, bueno, yo como siempre he dicho, eso para mí supuso lógicamente una enorme satisfacción, y también pues para, digamos, mi colega Juan Manuel Navarro, que es con el que ahora firmo este nuevo libro, y al que precisamente conocí durante la investigación de Luis Mi Rey, ¿no? Bueno, en el primero me motivó de alguna manera pues una triple vocación que yo tengo pues desde adolescente prácticamente, que es por una parte mi condición de periodista, de comunicador social, por otra mi vocación literaria como escritor, y esa tercera parte vocacional que tengo por mi pasión y mi afición por la geografía e historia, ¿no? Yo siempre digo que los periodistas de alguna manera somos los historiadores del presente. Entonces sucedió que en aquel año, fue finales del 95, cuando yo estaba de reportero freelance en Miami, y yo vine aquí a España para pasar las vacaciones de fin de año, de Navidad. Me entero de que están teniendo una serie de problemas con las cenizas del papá de Luis Miguel, de Luisito Rey. Entonces, algo que me llama la atención. Yo me desplazo hasta Cádiz para, bien, pues un poco investigar eso con la intención de hacer un reportaje para allá, para Miami. Y fue, en fin, a partir de ahí cuando empieza un poco el destino a maniobrar. Pero lo que me empezó a llamar mucho la atención es que efectivamente o sea, yo vi que había material para culminar ese anhelo mío de publicar un libro, ¿no? Porque por una parte veía una gran historia que me iba sorprendiendo conforme iba descubriendo cosas. De hecho, en el transcurso de la investigación es cuando yo conozco al que con el tiempo es mi colega y mi amigo y ahora coautor, que es Juan Manuel, porque él fue el periodista que destapó en el año 96 el tema de la desaparición de la mamá. Yo decidí darle ese formato. Luis Mi Rey está escrito como una novela. Está escrito en formato novela, obviamente basada en hechos reales y en la investigación que puede llevar a cabo. Y a partir de ahí, pues sí, de alguna manera, digamos que la propia historia de uno queda entrelazada o con una intersección con la propia historia de Luis Miguel. Y luego sí ha sido un seguimiento, como te decía, de muchos años, hasta que lógicamente pues el estreno de la serie provoca en principio iba a ser una reedición como tal de Luis Mi Rey. Luego decidimos hacer más que una reedición, una especie de remake ya escrito en otro formato, más como ensayo periodístico. Y entonces cuando ya sí ponemos muy sobre el tapete esa asignatura pendiente de cubrir el vacío que quedaba pendiente, la línea cronológica que arranca del finales del 92 hasta los tiempos actuales. Hombre, la historia sigue teniendo unos ingredientes narrativos francamente pues interesantes desde el punto de vista de una persona que se dedica a escribir, y por eso no es casualidad que haya tenido tanto éxito la serie, la primera temporada, como esperemos que lo tenga la segunda ahora, claro. Nosotros creemos que el tema de la mamá no tiene mayor recorrido. Desafortunadamente, Marcela nunca va a aparecer. Es en respetar ese dolor y hacer una oración por su memoria y dejarla descansar en paz. Eso no tiene ya más recorrido. Ya bueno, Luis Mi Rey sí se esboza de una manera muy sutil, por decirlo de alguna manera. Pero en el remake que hicimos en el 2018, en Luis Miguel la historia, pues ahí no hubo ninguna sutileza. Ya hay una frase textual donde yo digo que Marcela Basteri, desafortunadamente, adverbio que siempre subrayo,
falleció en 1986 aquí en Madrid, en España, y no va a aparecer nunca. Y lo que hay que hacer es simplemente, pues primero hacer una especie de homenaje a su memoria, porque fue una gran mujer y una madre muy querida de sus hijos. Y segundo, pues que, en fin, no nos parecía muy de recibo, sobre todo porque sabemos, y yo lo sé fehacientemente, que eso provoca un inmenso dolor, como no puede ser de otra manera, en los hijos, ¿no? En este caso ya no tanto en Luis Miguel como en sus hermanos, ¿no? Por tanto, lo que hicimos de alguna manera también en este libro En Oro de Rey, es volver a contar esa historia, volver a decir que el mejor favor que se le puede hacer a los hijos y sobre todo a todas las personas que aman a Luis Miguel, en este caso es olvidarse ya del asunto y dejar descansar a Marcela Basteri. Y dedicamos un capítulo un poco, sí, pues no sé qué palabra usar, pero sí por lo menos a manifestar nuestro profundo desacuerdo con todo ese espectáculo que se viene realizando o se venía realizando, no sé ahora mismo ya cómo estará, con base a la existencia de una señora en las calles de Buenos Aires, que desde el minuto uno se sabe que no es Marcela Basteri y se sabe positivamente quién es y tiene una identificación total y absolutamente confirmada sobre su identidad. Y eso pues pareció no importarle a algunas personas y en base a eso se armó todo ese espectáculo, ¿no? La influencia de Hugo López fue muy, muy positiva y la verdad es que es una pena que Hugo se fuera tan rápido también, ¿no? Había un doble efecto positivo. Por una parte, lógicamente, el profesional, o sea, Hugo me parece que era un manager excelente. Todos los testimonios coinciden, aparte de los testimonios, lo que tú observas, ¿no? Que efectivamente Hugo era ese apoyo necesario en Luis Miguel, esa persona capaz de, si había que contradecirlo para poderlo encauzar en el camino positivo. Y luego también encontró en Hugo, pues una, una persona en la que poder sostener esa huella de abandono de la figura paterna que se produce con la ruptura primero con Luisito y luego su fallecimiento, ¿no? Como te digo, desafortunadamente no, no ha vuelto a tener un manager con esa categoría, Luis Miguel. Hay que entender por qué llega Luis Miguel a esa situación tan complicada en el año 2015 en fin, y se acaba dando una situación pues muy triste, ¿no? Porque es una situación donde tú tienes problemas personales, donde fuera de eso también empiezas a tener problemas económicos para una persona, imagínate, con ese poder adquisitivo y llega un momento dado que tienes que pedir ayuda, porque aunque él siempre ha demostrado una enorme resiliencia para todo lo que le ha tocado vivir y siempre ha tirado para hacia adelante, bueno, pues ahí se vio que él necesitaba una ayuda que afortunadamente le llegó y ahí contamos con detalle cómo se produjo. Y bueno, pues ya una vez que superas eso, de lo que se trata es de empezar a solucionar todos los asuntos que tienes que solucionar a nivel privado y resurgir con fuerza a nivel profesional. Ya vimos que el resurgimiento fue total y absoluto, de la mano del éxito de la serie, también del anterior libro y obviamente del disco y de la gira y todo. En fin, lo volvieron a situar en un primer plano y no solo eso, sino que consiguió también que un público en principio no tan de su generación pues se enganchara también. Ahí tenemos a millennials y generación Z o como le queramos llamar, ¿no? Gente ya muy muy joven que a raíz de todo esto se ha aficionado a la música de Luis Miguel. Por tanto, ya una vez que se ha dado ese resurgimiento, ahora hay que seguir en fin, con todo lo que es el aspecto privado, pero que precisamente para que todo eso tenga éxito y se pueda dar, lo que tiene que hacerse es total y absoluta discreción. Es decir, no va a haber un reality show de Luis Miguel reconciliándose con las personas que deba hacerlo, pero sí tenemos que tener todos de alguna manera pues un respeto y una distancia para dejar que eso se pueda producir. Así es que bueno, ojalá y así sea y dentro de muchos años en el próximo libro lo podamos contar.